Buenas noches, mi nombre es Jonathan Urbano Muñoz, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD, zona Centro-Sur, en la ciudad de Cali. Voy a explicar el ejercicio número 4, construcción y análisis de gráficas, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. El ejercicio nos da varias instrucciones. Una es ir al simulador o laboratorio de movimiento rectilíneo. La segunda instrucción es que debemos ajustar unos valores en el simulador, en el cual pues empezamos. La posición inicial x sub 0 debe estar en 0. Como ven, en el simulador está predeterminado 0. La velocidad inicial, v sub 0, nos dicen que tomemos el último dígito de nuestro documento para realizar esta instrucción. En el caso mío, el último dígito de mi documento es el 6, entonces vamos a colocar en velocidad inicial o v sub 0 el número 6, bueno, 6.5 colocamos. Ahora nos dice que la aceleración inicial debe estar en 0.0. Listo, ya la colocamos. Ahora vamos a ejecutar el simulador aquí en este triángulo. Esperamos que nos carguen los datos. Listo, se detiene la animación y podemos exportar los datos en un documento de Excel. Lo abrimos. Como ven, en la primera columna nos da lo que es el tiempo, en la segunda nos da lo que es la posición o distancia y en la tercera columna nos da la velocidad. Aquí debemos agregar la columna de aceleración, en la cual nosotros en el simulador dejamos predeterminado el 0, que estuviera en 0. Esto lo hacemos porque el programa que nos va a realizar las gráficas, o en el cual vamos a realizar las gráficas, nos exige ese dato. Ahora vamos a reemplazar las comas por los puntos, debido a que el programa que nos realiza las gráficas no reconoce las comas, sino los puntos. Entonces vamos acá a buscar, damos en reemplazar, buscamos las comas y reemplazamos por los puntos. Damos aquí en reemplazar todos y listo. Ahora le damos guardar y le podemos colocar un nombre. En mi caso voy a utilizar el nombre punto 1. Para poder ir a hacer las gráficas vamos a realizar de una vez el punto 2, que sería este aquí, en el cual nos dice que realicemos todo lo del punto anterior, o sea, el punto 1, solo que cambiemos el valor de la aceleración a un valor mayor a 0. Entonces yo voy a utilizar el último dígito de mi documento, que es el 6. Entonces vamos aquí al simulador, restablecemos los valores. En el primer punto nos pedían que la x sub 0 fuera igual a 0. Nos pidieron un valor para la velocidad inicial, en el cual utilizamos 6.5, y ahora nos están pidiendo en el punto 2 un valor mayor a 0. Yo voy a utilizar el 6 como último dígito de mi documento. Listo, ahora le damos en ejecutar aquí en el triángulo. Esperamos que nos carguen los datos. Ya se detuvo la animación y exportamos los datos en un libro de Excel que nos deja descargar. Lo abrimos, agregamos la columna de aceleración, colocamos el valor que digitamos en aceleración en el simulador, reemplazamos las comas, listo, y le damos guardar. En mi caso voy a nombrar el archivo como punto 2. Listo, ahora vamos a ir al programa que nos va a generar las gráficas, que es MATLAB. Aquí en MATLAB vamos a buscar el drive, que sería este de aquí, lo abrimos, y aquí lo que vamos a hacer es subir los dos archivos que exportamos en el simulador. Los buscamos y los subimos. Listo. Ahora sí, aquí en estos cuadritos buscamos MATLAB y abrimos MATLAB Online. Listo, lo primero que vamos a escribir es datos igual import data. Abrimos paréntesis, buscamos el primer archivo, que sería donde están los movimientos rectilíneos uniformes, el punto 1, y le damos enter. Y ahora vamos a escribir datos.data. Él nos va a mostrar los datos o valores que están dentro del archivo de Excel. Ahora vamos a ir creando los valores de tiempo, distancia, velocidad y aceleración. Abrimos tiempo igual datos.data, abrimos paréntesis, 2 puntos, coma, 1. Ese 1 es porque el tiempo está dentro del archivo Excel en la columna 1. Cerramos paréntesis y damos enter. Entonces nos muestra los datos del tiempo. Ahora vamos a hacer la distancia. La distancia está en la columna número 2. Lo ingresamos, distancia igual datos.data, abrimos paréntesis, 2 puntos, coma 2, cerramos paréntesis, enter. Nos muestra los datos de distancia. Ahora la velocidad. Lo mismo, pero ahora escribimos velocidad igual a datos.data, abrimos paréntesis, 2 puntos, coma 3, cerramos paréntesis, enter y nos da los valores de velocidad. Y ahora la aceleración, que está en la columna 4 del archivo. Escribimos aceleración igual a datos.data, abrimos paréntesis, 2 puntos, coma 4, cerramos paréntesis, enter, y nos va a dar los valores de aceleración dentro del archivo Excel, listo. Y ahora vamos a crear la gráfica tiempo versus velocidad. Escribimos plot, abrimos paréntesis, tiempo, coma, velocidad, cerramos paréntesis, enter. La gráfica que nos arroja es velocidad versus tiempo. Podemos crearle el título, velocidad versus tiempo. Le podemos crear subtítulos, velocidad, velocidad versus tiempo. Listo. Vamos a asignarle nombre a X. Sería tiempo en segundos. Y en Y, velocidad, metros
por segundo. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la gráfica distancia versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a escribir plot, abrimos paréntesis, tiempo, coma, distancia y cerramos paréntesis. Ahora vamos a realizar la gráfica de tiempo versus aceleración. Lo mismo, podemos crear el título que sería aceleración versus tiempo, X que sería tiempo en segundos y aceleración metros por segundos al cuadrado. ¿Listo? Entonces estas fueron las tres gráficas que hicimos en MATLAB del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a hacer las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o MRUA. Vamos a escribir lo mismo, datos igual y por data, abrimos paréntesis, punto 2, cerramos paréntesis, damos enter. Ahora vamos a escribir datos.data para crear el archivo de datos, damos enter, muestra los datos que hay dentro del archivo Excel. Ahora vamos a crear lo que es tiempo, distancia, velocidad y aceleración. Ya saben que el tiempo está en la columna 1, la distancia está en la columna 2, velocidad en columna 3 y aceleración en columna 4. Entonces vamos a crear esos datos. Yo los voy a escribir todos de una por cuestión del video. Como pueden ver aquí, tiempo igual a datos.data, paréntesis, 2 puntos, coma, 1, cerramos paréntesis, el 1 es porque el tiempo dentro del archivo está en la columna 1, que sería este de aquí. Para distancia sería lo mismo, solo que cambia, en vez de 1 cambian 2 porque está en la columna 2. Lo mismo para velocidad sería en la columna 3 y aceleración en la columna 4. Eso quiere decir que 1, 2, 3, 4 son las dentro del archivo Excel, damos enter, él nos muestra todos los datos, tiempo, distancia, velocidad y aceleración. Y ahora pues vamos a crear las gráficas. La primera gráfica sería tiempo versus velocidad. Sería para velocidad versus tiempo sería plot, abro paréntesis, tiempo, coma, velocidad, cerramos paréntesis, enter. Esta sería la gráfica de velocidad versus tiempo. Ahora vamos a crear la de distancia versus tiempo. Es lo mismo, plot y entre paréntesis, tiempo, coma, distancia. Esta sería la gráfica para distancia versus tiempo. Ahora vamos a crear la de aceleración versus tiempo. Es lo mismo, solo que entre paréntesis, tiempo, coma, aceleración. Esta sería la gráfica de aceleración versus tiempo. Entonces estas fueron las gráficas que hicimos en MATLAB para el movimiento uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí está la distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Bueno, dentro del ejercicio 4 nos dicen que analicemos los resultados obtenidos, usar las gráficas y presentemos nuestras conclusiones. Bueno, en el caso del movimiento uniformemente acelerado, en la velocidad versus tiempos, pues podemos ver que la velocidad crece de manera lineal y en la distancia o posición lo hace de manera cuadrática, describiendo una curva parabólica con respecto al tiempo. Mientras que la aceleración, pues como ya lo he hecho, se mantiene constante en la aceleración versus tiempo. Listo, en el caso del movimiento rectilíneo uniforme o MRU, pues cuando la aceleración es igual a cero o es una aceleración nula, se confirma un movimiento rectilíneo uniforme donde la velocidad permanece constante respecto al tiempo, como podemos ver en esta gráfica. Acá en la distancia versus tiempo podemos ver que la distancia aumenta de forma lineal con el tiempo. O sea que a medida que va pasando el tiempo, la distancia aumenta. Listo. Y pues en la aceleración versus tiempo, la aceleración permanece nula o en ceros respecto al tiempo. Ahora nos hacen unas preguntas. Dice que cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de sus gráficas de movimiento. Pues primero que todo, para diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, partimos de sus gráficas. Entonces, en la gráfica de posición versus tiempo o distancia versus tiempo, un MRU se muestra como una línea recta, mientras que en un MRUA forma una parábola. En la gráfica de velocidad versus tiempo, pues en un MRU aparece como una línea horizontal y en un MRUA como una línea inclinada, una pendiente constante. Y en la gráfica de aceleración versus tiempo, un MRU tiene aceleración nula, o sea, una línea en cero, y un MRU muestra una línea horizontal distinta de cero, o sea, con una aceleración mayor a cero, una aceleración constante. Nos hacen otra pregunta, la pregunta B dice, sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Pues cuando la aceleración es cero, el movimiento con aceleración constante se convierte en un movimiento rectilíneo uniformemente, o sea, un MRU. ¿Por qué? Pues porque la velocidad permanece fija en todo instante, la posición o distancia crece linealmente con el tiempo y no hay cambio en la rapidez ni en la dirección, siempre es rectilíneo. La pregunta se dice, ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? Pues el área bajo la curva de una gráfica, velocidad versus tiempo, siempre representa el desplazamiento o la distancia recorrida, si la velocidad siempre es positiva en ese intervalo de tiempo. Listo, muchas gracias.